a todos los presentes a la firma del contrato sobre políticas de incentivos a las exportaciones entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión. En ese marco, por favor, permítame saludar a Edwin Rojas Zulo, nuestro presidente del Banco Central de Bolivia. A Marcelo Vega, presidente del directorio del Banco Unión. Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. Saludamos también a nuestro vicepresidente del directorio del Banco Central, Óscar Ferrufín. Saludos también para Marcelo Jiménez, él es gerente general del Banco Unión. De la misma manera, saludar a nuestro directorio, gerente general, gerentes y subgerentes del Banco Central. Asimismo, saludar a directores y ejecutivos del Banco Unión, autoridades de la Cámara de Exportadores de Bolivia y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Saludos cordiales también para nuestros amigos de la prensa que nos acompañan gentilmente en esta conferencia. Voy a invitar ya para dar inicio oficialmente al presidente del directorio del Banco Unión, a Marcelo Vega Arnés. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Saludar al presidente del Banco Central, al vicepresidente del Banco Central, a los ejecutivos del Banco Central, ejecutivos del Banco Unión, su gerente, a los compañeros de la Cámara de Exportadores. Un saludo. Bueno, a los compañeros de la prensa, agradecer su presencia hoy. El Banco Unión está muy contento de apoyar esta iniciativa del Banco Central. El Banco Unión ha venido apoyando la aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo a través de la redistribución, y en esa línea ha apoyado la reconstrucción de la economía con el pago del bono contra el hambre. Apoya y paga el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, Renta Dignidad, entre otros. Ha diseñado productos financieros para apoyar a las mujeres, cabeza de hogar, con productos como la banca mujer. Pero también apoya este otro pilar importante de nuestro modelo, que es el sector privado. Por ello, en línea con las directrices de nuestro Ministerio de Economía, ha contribuido en la implementación del SIBolivia, del crédito SIBolivia, que hasta hoy ha otorgado más de 791 millones de bolivianos en condiciones muy favorables para los empresarios, y que creemos ha contribuido a esa cifra récord de exportaciones que se ha registrado de más de 13,000 millones de dólares el año pasado. Otra línea de apoyo al sector privado que tiene el banco ha sido la cartera del sector productivo y bien de interés social. Actualmente el banco mantiene más del 69% en créditos a este segmento con condiciones favorables, como tasa de interés fija, plazos adecuados y para viviendas sin cuota inicial, llegando a más de 1.800 millones de dólares al sector productivo. En línea con ello, el año pasado ha sido el banco con mayor crecimiento de cartera del país, llegando a una cartera de más de 3.600 millones de dólares. Finalmente, el banco también contribuyó durante todos estos años, a través de la competencia, a mejorar las condiciones de financiamiento para los prestatarios, siendo, junto a la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, un puntal en el logro de las condiciones financieras más justas para los prestatarios, principalmente contribuyendo en la reducción de las tasas de interés. Y ahora, con este contrato que se firma con el Banco Central, el Banco Unión incrementa su apoyo al sector exportador, que aporta con su esfuerzo al desarrollo del país y es un sector muy importante para la reconstrucción de nuestra economía. Muchas gracias, estamos saliendo adelante. Ahora voy a invitar a Danilo Velasco, él es presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia. Bien, bueno, primeramente muy buenos días a todos. Saludar al presidente del Banco Central, a don Edwin Rojas, saludar al vicepresidente, a don Óscar Ferrufino, autoridades del Banco Unión, al presidente, don Marcelo Vega,
a los representantes del sector exportador, saludar y bueno, también a los medios acá presentes. En nombre del gremio exportador, nos permitimos destacar positivamente la suscripción de este contrato entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión, no solo por las implicaciones que tendrá sobre el sector exportador, sino también porque será útil al país en su conjunto para enfrentar un escenario externo que se presenta de manera adversa. Las medidas anunciadas representan un estímulo para el sector exportador. Cada dólar que se exporta podrá ahora encontrar mejores condiciones que las que se han venido obteniéndose en el sistema financiero comercial. Esto es algo muy positivo para el sector porque permitirá además balancear de mejor manera las condiciones de tipo de cambio real en las que nos hemos venido desenvolviendo como país, con mejores condiciones para competir con otros países y también para apuntalar de mejor forma las políticas de sustitución a las importaciones. En términos de la coyuntura externa, es importante tomar en cuenta que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania trajo consigo efectos ambiguos para la economía nacional. Por un lado, como resultado de los buenos precios de los alimentos, se beneficiaron sectores de nuestra economía, como el sector agroindustrial. Por otro lado, se observó una alta variabilidad, una marcada incertidumbre y efectos negativos a nivel global, principalmente por causa del incremento de los precios de la energía, particularmente del petróleo, gas y combustible. Es importante hacer notar que estos aumentos de los precios de la energía terminan traduciéndose en incrementos de costos que al final del día inciden también sobre los niveles de inflación que se han venido observando en numerosos países a lo largo del mundo. En esta coyuntura en la que los países del mundo desarrollado han venido subiendo secuencialmente los tipos de interés para mantener controlados los niveles de inflación, se han venido acumulando desestímulos a la demanda global, donde posiblemente nos enfrentemos a menores volúmenes demandados y menores precios pagados por nuestros productos. En circunstancias como estas, el tipo de medidas como las acordadas por el Banco Central y el Banco Unión representan un respiro que nos permitirá mantener el dinamismo de las exportaciones. La coyuntura interna tampoco ha estado libre de problemas, pero el sector exportador ha sabido responder y salir airoso de las dificultades. Probablemente se hubieran obtenido mejores resultados si no hubiéramos enfrentado tantos bloqueos internos, si no se hubieran enfrentado paros extendidos y que nos restaron un mayor potencial de crecimiento. A pesar de problemas que se presentan en países limítrofes, como los que actualmente atraviesa la hermana República del Perú, y que nos afectan restando alternativas logísticas a nuestro comercio exterior. A pesar de ello, nuestras exportaciones alcanzaron un récord histórico en la gestión 2022, superando los 13.652 millones de dólares. Asimismo, el saldo comercial mantuvo por tercer año consecutivo en el orden de 603 millones. Estos resultados indudablemente contribuyen a la economía en su conjunto, sobre todo considerando que el sector exportador es uno de los más formales de la economía. De la misma manera, las empresas del sector exportador contribuyen con la generación de empleo en condiciones dignas y también son la fuente principal de atracción de divisas al país. Pocos son los incentivos que ha tenido el sector exportador para desarrollar sus operaciones a lo largo de los últimos años, motivo por el cual las medidas acordadas tienen un mayor peso aún y son bien recibidas por el sector. Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, saludamos la suscripción de este contrato y estamos seguros de que el mecanismo que lleva implícito contribuirá a mantener el ritmo de recuperación de la economía y preverá mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Ahora sí vamos a invitar a nuestras autoridades a realizar la firma correspondiente del contrato sobre políticas de incentivos a las exportaciones entre el Banco Central y el Banco Unión.
Voy a invitar, por favor, a nuestro presidente y las dos autoridades del Banco Unión bajar para tomar la foto respectiva. Un aplauso por esta firma de contrato sobre estas políticas de incentivos a las exportaciones. Vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a la máxima autoridad de nuestro ente emisor, Edwin Rojas Ulo. Bien, muy buenos días a todas, a todos. Agradecerles por su presencia en este importante e histórico evento que tiene como objetivo la firma del contrato para poder incentivar al sector exportador boliviano. En principio quiero saludar a Marcelo Vega, presidente del directorio del Banco Unión. También saludar a Óscar Ferrufino, vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, a Marcelo Jiménez, gerente general del Banco Unión, a Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, al directorio general, gerentes y subgerentes del Banco Central de Bolivia, a Gonzalo Arauz, vicepresidente del directorio del Banco Unión, a Pablo Zosel, director del Banco Unión, a Martín Ituzzi, director del Banco Unión, a Luis Hugo Mendizábal, síndico titular del Banco Unión, a Guillermo Pumont, past president de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, a Marcelo Holguín, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, a Carlos Gitón, presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, a Norton Cabrera, gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, a Rodrigo Ágreda, director ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a Jorge Manzic, asesor de proyectos, gerente general de la Cámara de Exportadores de La Paz, a Zomel Choque, asistente de gerencia de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. A todos ellos, agradecerles por su presencia y por supuesto también hacer nuestra salutación, nuestro agradecimiento a todos nuestros colegas, amigos de la prensa que hoy están acá presentes en este evento. Un dato muy importante, el que ayer ha sido anunciado por nuestro presidente Luis Arce Catacora, en términos de que el país, por tercer año consecutivo, alcanzaba unas cifras récord en materia de exportaciones. Se alcanzó durante la gestión 2022 los 13.653 millones de dólares. Reitero, unas cifras récord y por segundo año consecutivo nos permite registrar una balanza comercial favorable para el país. Este es un dato bastante importante, ya que eran como unos 5 años atrás que el país había venido, 5 años prácticamente que el país había venido registrando déficits en materia comercial y desde inicios de la gestión de gobierno de nuestro presidente Luis Arce se advierte este cambio de tendencia en materia de lo que es el sector externo de nuestro país. Si hacemos un análisis, una descomposición de lo que son estas exportaciones,
Lo que advertimos en primera instancia es que entre el año 2021 al 2022 se advierte un incremento muy importante en sectores no tradicionales, como es el caso de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca, que es la clasificación que da, ¿no es cierto?, nuestras cuentas en materia externa a este sector. Y también se advierte un cambio muy importante, un incremento en la composición de las exportaciones por cuanto emerge de forma significativa lo que es la exportación de productos que tienen productos manufacturados, es decir, que incorpora cierto nivel de valor agregado a nuestras exportaciones. Una descomposición que se hace de este total de las exportaciones, como acabo de señalar, ¿no es cierto?, en términos de los sectores. Pero si vemos desde un punto de vista de la generación de las exportaciones, advertimos que prácticamente más del 70% son exportaciones generadas por el sector privado boliviano. Este hecho nos permite advertir que el país no solamente vive en materia de comercio exterior, de la generación de recursos que se generan por nuestras empresas públicas, sino también lo hace por el esfuerzo e impulso que periódicamente, diariamente, de manera denodada, lo hace el sector privado. Pese a este comportamiento importante que acabamos de señalar de estas últimas dos gestiones en materia de exportación, nosotros como Banco Central advertimos algunos riesgos importantes también que deben ser de alguna forma superadas, deben ser advertidas, ¿cierto? Y a su vez estas tienen que generar políticas para que se puedan, ¿no es cierto?, superar estas. En el ámbito externo, todavía, como todos sabemos, estamos sufriendo las consecuencias de lo que ha sido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, todos los resabios todavía que existen del tema del COVID, inflación, ¿no es cierto?, política monetaria contractiva que tienen los bancos centrales en el mundo como la Fed en Estados Unidos. Pero a su vez, también nos muestran los organismos internacionales que pueden existir otro tipo de riesgos en materia externa que pueden afectar la dinámica alcanzada por el sector exportador durante las últimas gestiones. Así, por ejemplo, se prevé que pueda haber una caída en el precio de algunos productos, ¿no es cierto? También se considera que puede haber una reducción en materia de la perspectiva de crecimiento, sobre todo a nivel regional, y por supuesto que están latentes algunos conflictos, ¿no es cierto?, que han empezado a emerger en este último periodo, como es el caso del conflicto político en el Perú, que, ¿no es cierto?, de manera muy significativa ha afectado a las exportaciones de nuestro país. A estos riesgos externos también, ¿no es cierto?, consideramos latentes conflictos de orden interno que pueden afectar el desempeño de nuestro sector exportador. No se puede dejar de señalar, ¿no es cierto?, los conflictos políticos. Hace poco hemos vivido un conflicto político, como ha sido el caso del paro cívico impuesto en Santa Cruz, ¿no es cierto?, que ha tenido unas consecuencias absolutamente negativas, sobre todo para el sector agropecuario. También vemos que puede haber riesgos, ¿no es cierto?, exógenos que pueden afectar el desempeño de nuestro sector productivo y sector exportador, como puede ser el tema de algunos efectos de cambio climático. Es en este entorno, ¿cierto?, que con un trabajo conjunto con el sector exportador boliviano y también con el Banco Unión que hemos venido realizando en estos últimos meses, es que nos estamos animando, estamos determinando lanzar estas medidas, ¿no es cierto?, que permitan al sector exportador certidumbre, certeza sobre el desempeño de su actividad productiva.
A esto se establece, por supuesto, que el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y también por la Ley 1670, ¿no es cierto?, nos dan la atribución de ejecutar la política cambiaria en el país. En este sentido, se ha establecido que el Banco Central podrá comprar dólares generados por el sector exportador privado a un tipo de cambio competitivo entre el tipo de cambio de compra, 6.86, y el tipo de cambio oficial de venta, 6.96, pero que sea superior al tipo de cambio promedio que ofrece el sistema financiero nacional con el objetivo de incentivar la actividad del sector. ¿Cuál es el marco normativo que tiene el Banco Central de Bolivia para poder ejecutar esta política? Reitero, está la Constitución Política del Estado, artículo 328, que nos da la atribución de ejecutar la política cambiaria en el país. La Ley 1670 del Banco Central, artículo 19, que determina que el Banco Central establecerá el régimen cambiario y ejecutará la política cambiaria en el país. Por su parte, el artículo 20 faculta al ente emisor la función de normar operaciones financieras con el extranjero, realizadas tanto por personas o entidades públicas y privadas. Nuestro reglamento como Banco Central de Bolivia, nuestro reglamento de operaciones cambiarias, la cual norma precisamente los procedimientos para la determinación del tipo de cambio del boliviano de compra y venta con las entidades financieras y también con el público en general. Adicionalmente, también se debe hacer referencia a la Ley 331 de diciembre del año 2012, que establece la creación de la entidad bancaria pública, y su decreto reglamentario 1841, que reglamenta las operaciones y servicios financieros de la entidad bancaria pública a favor de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno. En ese sentido, el Banco Central de Bolivia debe realizar operaciones financieras establecidas en dicho decreto supremo, que se establece que debe ser a través de la entidad bancaria pública, entiéndase el Banco Unión, ¿no es cierto?, la instancia que ejecute este tipo de políticas. ¿Qué es lo que advertimos nosotros en este último tiempo, lo que ha pasado en el mercado cambiario boliviano? El decreto supremo 24756 del año 1997 determina que el sector exportador privado no tiene la obligatoriedad de hacer liquidaciones con el Banco Central de Bolivia. Es desde ese entonces que se ha generado un esquema de liquidación de las exportaciones en el país, ¿cierto?, al cual actualmente se viene ejecutando. Sin embargo, tampoco el decreto, ¿no es cierto?, prohíbe que el sector exportador boliviano pueda, ¿no es cierto?, ofrecer los dólares, la generación de sus exportaciones, que lo hace permanentemente el sector exportador boliviano. Por lo tanto, los exportadores venden las divisas generadas por su actividad comercial al sistema financiero, y debido a que son clientes con elevada oferta de dólares, pueden negociar el precio de dichas operaciones. Estas operaciones en el mercado cambiario nacional son realizadas a tipos de cambio que oscilan dentro de los límites y parámetros establecidos en el Banco Central. Como ustedes pueden advertir en la gráfica, a lo largo de estos dos últimos años, este tipo de cambio, ¿no es cierto?, que normalmente ofrecen las entidades financieras a los exportadores, oscilan en valores como un 6.95 en el año 2021, 6.90 a finales del año 2021, mejor dicho, 6.93, 6.91. Son valores, ¿no es cierto?, que se han ido generando en el proceso de negociación que tienen los exportadores con el sistema financiero nacional. De hecho, el año 2021 se logró tener un tipo de cambio promedio con el cual logran, ¿no es cierto?, logra vender los exportadores al sistema financiero un tipo de cambio de 6.90. El año 2022 ha estado en un promedio de 6.92. Claramente, ¿no es cierto?,
oscilando en el rango que establece el Banco Central en materia cambiaria en el país, en lo que significa el tipo de cambio de compra y de venta. De esta manera, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ofrecer, como acabo de señalar, un tipo de cambio competitivo que va a estar en el orden del 6.95 para los exportadores a través del Banco Unión, para lo cual esta medida tiene algunas características y algunos beneficios. En primer lugar, es voluntario. El sector exportador privado es libre de decidir acogerse o no a los beneficios que el Banco Central de Bolivia, a través del Banco Unión, pone a disposición, ¿no es cierto?, de los exportadores a partir de la fecha. Por otra parte, van a tener otros beneficios como mayores ingresos para los exportadores. Con esta medida, los exportadores recibirán más recursos, los cuales serán importantes para superar un escenario especialmente desafiante y mantener los buenos rendimientos generados hasta la fecha en los 2 últimos años. Tendrán mayores ingresos a un tipo de cambio estable y a largo plazo y sin ningún límite en los montos transados. Es decir, puede venir un exportador, ¿no es cierto?, con el producto de su exportación, demostrar que ha hecho el proceso como tal de exportación y pues no tiene ningún límite para poder ofrecer al Banco Unión. Es más, habrá toda una política interna de incentivos para que pueda materializar el producto de sus exportaciones. Habrá mayor eficiencia en la liquidación de las transacciones. Si la compra de dólares que realiza el Banco Unión va a ser efectuado hasta las 10 de la mañana, ¿no es cierto?, la acreditación de los recursos al exportador se realizará en el día, siendo más eficiente que el procedimiento actual que tiene el sistema financiero, el cual tiene demoras de 24 a 48 horas en general. Entonces, este es otro beneficio que se va a ofrecer a los exportadores de manera tal que en el día puedan hacer sus liquidaciones, ¿no es cierto?, y tener abonados sus recursos en moneda nacional. No habrá costos de transferencia. Este es otro beneficio que se genera a través del contrato que hoy hemos suscrito con el Banco Unión. No se cobrarán costos de transferencia entre cuentas del sistema financiero a operaciones relacionadas directamente con el sector exportador, con esta medida y en lo que se refiere a la primera transferencia. ¿Qué significa esto? El sector exportador puede tener servicios, ¿no es cierto?, de otro banco en el sistema financiero, pero en el momento en que quiera trasladar los recursos de una cuenta a otra, no tendrá costo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, ellos, ¿no es cierto?, tienen un costo que de alguna manera también les genera costos adicionales al producto que ellos exportan de manera permanente. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? Estamos viviendo un escenario económico bastante desafiante, como hemos señalado, que puede generar vulnerabilidades al sector exportador privado boliviano. Esta medida permitirá dar continuidad al dinamismo del sector exportador registrado en los últimos años. Esta medida está en línea con la política de sustitución de importaciones en el marco del modelo económico social comunitario productivo que viene implementando el gobierno nacional en pro de la reconstrucción de la economía. La política de incentivo a las exportaciones que se está aplicando a partir de la fecha se encuentra enmarcada en lo que es la política cambiaria establecida por el Banco Central en los últimos años. En este sentido, el ente emisor podrá comprar dólares a este sector a través del Banco Unión a un tipo de cambio competitivo, mismo que estará entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio oficial de venta en el mercado cambiario, pero será superior al tipo de cambio promedio que ofrece el sistema financiero al sector exportador. Muchas gracias. Las gracias a usted, presidente. Y antes de dar espacio a nuestros compañeros de la prensa para realizar las preguntas correspondientes,
Voy a invitar esta vez a nuestra testera completa a bajar y realizar para poder sacar la foto correspondiente del evento. Sí. Todo exportador tiene la posibilidad de mejorar sus ingresos. Un fuerte aplauso, por favor, por esta firma de este contrato entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión. Vamos a dar el espacio a los medios de comunicación. Les voy a rogar, por favor, dirigirse a mano derecha. Ahí está nuestro compañero con el micrófono. Les voy a pedir también identificar el medio y también a ustedes. Y por favor, reiterar que las preguntas sean en relación a esta firma de este contrato. Gracias. Buenos días, presidente. Mi nombre es Sergio Mendoza, periodista de Los Tiempos. Dos consultas, por favor. La primera, esta nueva medida podría ser una competencia no muy justa con el sistema financiero y el resto de los bancos que verían sus ingresos en dólares limitarse. La primera consulta. Y la segunda, en la coyuntura actual, ¿cómo ve la oposición de algunos sectores al tratamiento de la ley del oro, de la ley de fortalecimiento de reservas internacionales a través de la monetización del oro, tanto del sector minero como de la oposición política? Muchas gracias, presidente. ¿Alguna otra consulta más? En primer lugar, quisiera preguntar de cuánto monto o de dinero tienen capacidad en el Banco Unión, y dos, el Banco Unión, aparte de qué tipos de servicios más tiene para el sector exportador, en qué tipo de servicios más cuenta para que un exportador pueda optar a cartas de crédito u otros. Adelante, por favor. Bien, gracias, presidente, a las autoridades presentes. Le saluda Hans Peñalosa de la red Gigavisión. Presidente, por favor, ¿nos podría dar algunos detalles, en este caso, los alcances de la ley del proyecto de la compra de oro directo por el Banco Central, y que al momento en cuántas toneladas están las reservas en oro, y este tema sobre el cuestionamiento que hacen los sectores cooperativistas en el tema de que van a comprar el porcentaje del oro y que tendría que estar a instancias internacionales? ¿Cuál va a ser el planteamiento que va a ofrecer en el tema de porcentajes el Banco Central si es que se aprobase esta norma? Recordarles a nuestros compañeros de la prensa, por favor, a realizar las preguntas en relación a este tema, y también pueden realizarlas tanto a las autoridades del presidente del Banco Central como también del Banco Unión y de la Cámara de Exportadores. Gracias. ¿Alguna consulta? Su nombre, por favor, y el medio al que representa. Gracias, Vilma Catari, periodista del Sistema RTP. Por favor, si bien se van a mejorar los ingresos de los exportadores y va a ser voluntario, esto también, al beneficiar a los exportadores, aún va a beneficiar las reservas internacionales, a las entidades bancarias. ¿De qué manera y cuánto se pretende en montos económicos beneficiar al sector exportador? No sé si se tiene previsto, por favor, para este año. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, Diana Dora Medina de la Red Nacional ATV. Por favor, para el presidente de la CANEP, ¿en cuánto va a beneficiar esta medida y en especial cuánto se espera en la proyección del primer trimestre, tal vez en caso de que su sector, pueda ser parte de este incentivo de las exportaciones, tomando en cuenta el contexto externo con los problemas de las exportaciones? Gracias. Ahora sí voy a ceder la palabra a nuestras autoridades de la testera para realizar las respuestas a nuestras preguntas.
Bueno, voy a comenzar yo porque creo que han hecho algunas preguntas que tienen que ver en algunos casos con el tema que estamos abordando y con otros. A ver, a Sergio Mendoza, los tiempos, decía si no va a haber una competencia no muy justa, muy preocupado Sergio por lo que hace el sistema financiero. Sergio, como tú sabes, el sistema financiero en realidad tiene como razón de ser intermediar recursos para lo que es la cartera de créditos. Esa es su razón de ser. No es realizar operaciones cambiarias. Así que nosotros consideramos que seguramente algo, ¿no es cierto?, les afectará, pero no a su principal rubro, que es la otorgación de créditos, ¿no es cierto?, canalizar recursos, los ahorros que se generan en la economía, que se constituyen depósitos, los mismos que son canalizados para la otorgación de créditos y en los diferentes rubros, ¿no es cierto?, y a partir de estas actividades que el sistema financiero obtiene, ¿no es cierto?, gran parte de lo que son sus ingresos y sus utilidades. También algún comentario que me hicieron a la compañera de RTP. Hacía referencia a que si esto beneficiaría a la SIN y cuánto sería el beneficio esperado. Lo que en realidad nosotros pensamos, la medida es voluntaria, pensamos atraer a una buena parte de lo que serían los exportadores, ¿no es cierto? Hay una serie de incentivos que se generan sobre el monto que van a ofrecer los exportadores al Banco Unión. Entonces, por lo menos nosotros esperamos beneficiar a un total de unos $1.000 millones. Ese es nuestro objetivo inicial como Banco Central, ¿no? Por lo menos $1.000 millones es lo que pensamos que se va a mover, digamos, va a tener la cobertura con la política que estaríamos implementando a partir de la fecha. Bien, los otros temas que me han preguntado compañeros de Gigavisión, ¿no es cierto? También los tiempos han ido más por el tema de la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales a través de la compra de oro. Creo que en este tema el Banco Central claramente ha cumplido su rol que le establece la ley 1670 en términos de generar políticas para el fortalecimiento de las reservas. El actual presidente, el directorio, hemos cumplido nuestro mandato que nos fija la ley en términos de proponer un proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido discutido en las instancias legislativas y ha sido aprobado por la comisión. Entonces, pensamos nosotros que es en esta instancia donde se deben discutir los temas, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido una ley consensuada cuando se ha enviado a la asamblea, de manera tal que a veces surgen este tipo de reacciones, de sectores, ¿no es cierto?, que quieren conocer más sobre los alcances de la ley, pero será en esta instancia legislativa donde se haga la discusión correspondiente. Por supuesto que el Banco Central de Bolivia efectuará las explicaciones, ¿no es cierto?, sobre los beneficios que tiene esta norma para el país. Así que, dicho esto, este tema se está tratando en esta instancia y consideramos nosotros que no hay mucho más que decir en este evento. Bueno, voy a pasar la palabra primero, creo que hubo una pregunta, perdón, para Danilo. Bien, bueno, a ver, si hablamos de los beneficios que va a tener el sector exportador, creo que nosotros inicialmente tenemos que mantener la estabilidad económica. Nosotros como sector exportador hemos ido trayendo divisas al país, según los datos, más de 13.600 millones de dólares. Considerando que el sector privado estaría trabajando para traer alrededor de 8.000 millones de dólares, consideramos que puede ser muy importante este margen de beneficio, considerando un incentivo al sector exportador. Como decía el presidente, lo importante ahora es hacer conocer a todo el sector exportador que existe esta medida. No olvidemos que muchos exportadores no sabían de un tipo de cambio
que beneficie en cuanto a la atracción de divisas. En esa línea consideramos que esta medida es muy importante para todo el sector exportador y hacer conocer a los exportadores de todo el país. Y bueno, esperemos que con esta medida todos ganemos. Ganamos en la atracción de mayor divisa, proyectamos mayores exportaciones y también el sector exportador va a tener mayores ingresos, ¿no? Hola, hola. ¿Se escucha, no? Bueno, muchas gracias. La pregunta de los productos que tenemos, nosotros tenemos todos los productos para comercio exterior, transferencias de él y al exterior, cartas de crédito, documentos de cobranza, de exportación e importación, cartas de crédito stand-by y, bueno, ahora añadimos este nuevo servicio y muy pronto también lanzaremos el factoraje que ya lo tenemos muy avanzado. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias a todos por su participación. Permiso.